1 al 10. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que la iglesia o las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No hay duda que esto me parece que no llega hasta el fondo. Si ustedes pueden, denle un clic y van a ir apareciendo las cosas cuando veamos. Y si no, vamos a seguir con esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Ahí simplemente se ve que se van colgando. Ahí va. Esto simplemente para que ustedes vieran los nombres que aparecen o las áreas o las localidades donde el apóstol Pablo estaba realmente moviéndose. Si ustedes van simplemente a sus Biblias, en algunas, en la parte de atrás, aparece donde se relata este pasaje. Es en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pero cuando nosotros entramos a leer, igual, déjalo tranquilo, no te preocupes, yo lo hablo así nomás. Lo primero que observo en este pasaje es el verso primero. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y yo quería detenerme en esta mañana en pensar primeramente en este tema chiquitito, pero de padre griego. Aquello que tuvimos el jueves pasado, estuvimos mirando un poquito sobre este tema, lo habló Marcos Vázquez. Y saben que yo ya tenía este mensaje pensado y escrito, y me llamó la atención esa expresión, padre griego. Su mamá y su abuela eran cristianas. Su padre, lo único que dice la Biblia era que era griego. Y saben que a veces nosotros podemos enfocarnos en las personas con esa expresión, pero su padre es griego, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Es excelente el muchacho, pero su padre es griego. Y a veces eso se nos pega en nuestra vida.
Y podemos llegar a rotular a un hermano o a una hermana por la condición de su vida, por sus cosas anteriores o por su vida pasada. Es buenísimo, es excelente, pero su padre es griego. Ojalá, hermanos, que ese rótulo que muchas veces nosotros les ponemos a las personas, podamos luchar para quitarlo. Los judíos de aquel entonces no se lo querían quitar. A veces en tu vida o en mi vida hay rótulos que los demás nos han puesto. Es buen tipo, pero tiene un carácter. Es buen tipo, pero no tiene la trayectoria que tengo yo. Es buen tipo, pero sus padres no son creyentes. Es buen tipo, pero, y muchas veces aparece eso, pero su padre era griego. Ojalá, hermanos, que eso se erradique de mi mente, de mi corazón y del tuyo. Ahora, yo quiero decirte, si en algún momento te has sentido así, con ese rótulo, y te quiero animar a que imites a Timoteo. Porque hay cosas que no van a cambiar. Una cosa que en la vida de Timoteo no iba a cambiar, ¿saben qué era? ¿Qué era? Que su padre era griego. Lamentablemente eso no podía cambiar jamás. Pero lo bueno de Timoteo, que él quiso cambiar. No fue un tropiezo para su vida, sino que él se esforzó, aunque muchos lo miraban como padre griego, él siguió adelante. Y nuestro punto acá es, nosotros podemos cambiar, aunque nos digan, tu papá es griego. El segundo punto rapidito es su testimonio. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esto es un tremendo ejemplo que nos deja la vida de Timoteo. Dice, en su zona y en sus alrededores, de él se hablaba bien. Da buen testimonio. Como decíamos recién, para él no fue un impedimento el rótulo que le pusieron de padre griego. Él se había comprometido con Dios y seguía adelante. Ahora, a veces, cuando somos rotulados por padre griego, tenemos que lamentablemente hacer lo que hizo Timoteo. Porque para poder servir a Dios en todas las áreas, él tuvo que ser circuncidado. Los judíos sabían que era padre griego y no le iban a permitir usar o entrar en ciertos lugares. Él prefirió ser circuncidado para que Jesucristo fuese conocido aún entre los judíos. Y hermano, hermana, a veces en un sentido figurado
vamos a tener que ser circuncidados. Si queremos que la palabra de Dios pueda ser anunciada por vos y por mí. Porque muchos te van a decir, pero padre griego. Y la forma de solucionarlo es tal vez usar esa expresión figurada de prefiero circuncidarme, para que Cristo sea conocido, para que mi testimonio pueda ser ejemplo en muchas zonas. Lo tercero que miraba en este pasaje, hermanos, es el apóstol Pablo. Dice que el verso 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y pensaba, hermano, qué importante es la palabra de Dios en la iglesia. Qué importante que es que vos y yo usemos, leamos las ordenanzas de la palabra de Dios, los mandamientos. El apóstol Pablo, en un sentido, lo que estaba haciendo había recogido unas ordenanzas y trataba de que la iglesia de aquellos lugares donde ellos pasaban tuviesen esas ordenanzas. Y creo que cada uno de nosotros debe de ser responsable por leer la palabra de Dios. Pero a veces nos conformamos, hermanos, con leer la palabra de Dios. Y a veces decimos, sí, yo tuve mi devocional en esta mañana. Sí, yo tuve un tiempo allí, leí mucho de la Biblia. Pero la cuestión, queridos, no pasa por ahí. La cuestión no pasa por ahí. Yo puedo tener muchísimo conocimiento de la palabra de Dios. Puedo saber si esto es griego, es hebreo o es lo que sea. Puedo conocer absolutamente todo, pero lo que Dios a mí me está pidiendo es que la palabra de Dios realmente cambie mi corazón. ¿Para qué sirve que yo sepa una cantidad de cosas de la palabra de Dios si no aplico ninguna? ¿Para qué sirve que yo tenga la palabra de Dios en mi mente si cuando tengo que actuar de una manera actúo de otra, en contra de la palabra de Dios? Pablo estaba preocupado y quería que las iglesias de aquellos lugares pudieran conocer y guardar la palabra de Dios. Y quiero hacer una pequeña aclaración. Guardar la palabra de Dios no es esto. Guardar la palabra de Dios es que la palabra de Dios esté dentro de mi vida y que salga hacia afuera. Guardar la palabra de Dios significa que lo que Dios me dijo en el devocional, que lo que Dios me dijo cuando abrí su Biblia o su palabra, genere un cambio. Eso es guardar la palabra de Dios. No es esconderla, es vivirla. Y el apóstol Pablo quería perfectamente que aquellos hombres tomasen en serio la palabra de Dios. Lo cuarto
era el resultado de vivir la palabra de Dios. Dice el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Si la iglesia atesora la palabra de Dios, si la iglesia guarda la palabra de Dios, si la iglesia vive la palabra de Dios, va a llegar a ser una iglesia fuerte en Dios. Dice, las iglesias eran confirmadas o afirmadas. Lo que puede afirmarnos, confirmarnos, mantenernos firmes es la palabra de Dios, hermanos. No es otra cosa. Miren que los libros se van, pasan. Lo que permanece es la palabra de Dios. Hay muchas cosas que uno a veces lee y está bueno leerlas. Cómo mejorar una iglesia, cómo hacer discipulado, cómo mantener un sistema de matrimonio. Está buenísimo todo eso. Son simplemente herramientas para que vos y yo podamos seguir un poco en la vida cristiana. Pero ¿para qué me sirve a mí? ¿Para qué te sirve a vos? ¿Y para qué te sirve en tu matrimonio? ¿Y para qué te sirve en el trabajo? ¿Y para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? ¿Y para qué te sirve? Si la palabra de Dios no se aplica en tu vida. Cuando vengan los momentos difíciles, que los va a haber, Dios quiere que vos estés firme para poderlo soportar y llevar adelante. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado y decía, bueno, lo que tengo que hacer es darles la palabra de Dios para que no sean tontos, para que no se enfrenten a las adversidades con un escarbadiente, sino con la palabra de Dios. Y hermano, yo quisiera animarte en esta mañana a que no solamente leas, sino que procures, y yo procure, practicar la palabra de Dios. El resultado era que las iglesias eran firmes y aumentaba en número cada día. Porque si vos vivís y yo vivo la palabra de Dios, eso va a impactar mucho donde vos y yo nos movemos. Quinto, el apóstol Pablo era un hombre fuera de serie. No hace falta que lo digamos. Y había un problema que sucedía, y lo muestra en este capítulo, es que el apóstol Pablo se había aferrado a tanto a Jesucristo y tenía tan en serio que el mandato del Señor era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, que él, dice la Biblia, atravesó, por eso que estaba el mapita, atravesó una zona de Frigia, la provincia de Galacia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra nacia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Era tremenda localidad lo que él quería. Él estaba desesperado en un sentido figurado para que todo el mundo pudiera conocer a Jesucristo, su Señor. Y decidió predicar el Evangelio. Es urgente, es necesario. La zona esta y aquella la necesita y yo debo de salir a anunciar a Cristo y a este crucificado.
Pero hay alguien que es mayor que el apóstol Pablo. Y hay alguien que es mayor que vos y que yo. Y hay alguien que es el dueño de la iglesia, por ejemplo, en Espada, que es el que te va a abrir o te va a cerrar las puertas. No estoy diciendo con esto, hermano, que vos no debas de predicar el Evangelio. Quiero que te quede claro. Lo decíamos hace un ratito. Si vos te alimentás de la palabra de Dios, por naturaleza te va a salir a hablar de Jesucristo. Y el apóstol Pablo se encontraba con eso, lleno de Dios, y debo de predicar. Pero caramba, el Espíritu Santo le decía que no. Debía de esperar el tiempo y el lugar dado por Dios. Ese es el otro punto. Esperando el lugar correcto. Yo debo de predicar, vos también. Pero a veces hay una cosa que nos pasa y es que queremos salir en bloque a predicar a los cuatro vientos y el que manda es el Espíritu Santo. Y eso muchas veces nos cuesta entender. El apóstol Pablo tuvo que dejar una cantidad de zonas, que estaba bien lo que iba a hacer, pero no era lo que Dios quería. Dios tenía otro plan. Y Dios intervino y dijo, no, vos sos un fenómeno, vos tenés razón, sos el apóstol, sos aquel hombre que llegó al tercer cielo, vos la sabés toda. Pero el que manda en la iglesia soy yo, porque Jesucristo fue el que pagó por esas almas. Y toda esta zona no está preparada para escuchar el mensaje en este momento. Pero hay otro lugar donde sí se debe de anunciar el Evangelio. Y el que manda en la iglesia soy yo, dice Dios a través de su Espíritu. Y a veces, hermanos, se nos hace difícil tener tiempo en oración para saber el lugar correcto. El apóstol se movió por muchos lugares, pero hay una expresión que me llama la atención y con esto terminamos. Después de pasar por todas esas cosas, dice el verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué quiero decir con esto? Que el apóstol Pablo no era un loquito, no era un cualquiera. A pesar de que Dios le había prohibido anunciar en toda aquella zona de Asia y de Galacia, él quería mantener su comunión con Dios. No se ofendió con Dios, no se abrió por su cuenta y dijo, no importa, vos no querés, yo sí. Se sujetó al Espíritu Santo de Dios. Y esa expresión, y se le mostró a Pablo una visión de noche, me lleva a pensar el sentimiento que tenía continuo Pablo con respecto a predicar el Evangelio. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? Mi espíritu quiere hablar en Asia, en Galacia, en Bitinia, en Misia. El espíritu quiere, mi espíritu quiere hablar por todos lados, pero quiero estar sujeto a lo que vos querés. Intento, pero vos me cerrás. Sigo intentando, pero vos me seguís cerrando. Señor, ¿cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde es? No lo que tengo que predicar, porque eso lo tenía claro. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?
Y Dios, que es el Dios de la iglesia, se le apareció en visión de noche y dice la Biblia que un macedonio le rogó diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en el mapita ustedes podían ver que era otra zona. Era otra zona. Y allí había gente con hambre y sed de Dios. Y Dios, que es el que está continuamente sentado en el trono, observando los corazones de las personas, dice: Asia Menor no, Galacia no, Macedonia. A veces nos esforzamos y no tenemos resultados. Quizás estemos anunciando en Asia Menor, en Galacia, en Bitinia, en Misia, y lo que Dios quiere es que vaya a Macedonia. Pero para eso, hermanos, debemos de aprender a ser humildes y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y en consecuencia, después que el Espíritu Santo de Dios se reveló al apóstol Pablo, después que estaba convencido que el dueño de la iglesia le mostrase el lugar, dice en 16, 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, entendiendo que Dios nos mostraba que ese era el lugar. Y esto es increíble, hermanos. A veces decimos, queremos anunciar y anunciar y anunciar. Cuando Dios nos frene, nos dice: hay que ir para otro lado. ¿Pero será ahí? Yo había pensado otra cosa. El apóstol me enseña que cuando fue guiado por su Espíritu Santo, procuró salir inmediatamente, porque había captado la idea de Dios. Es predicar en Macedonia. Debo de ir a Macedonia. Tengo que dejar toda esta zona, todos mis planes. Es frustrante eso, hermano. Todo lo que yo había armado lo tengo que dejar. Y sí, porque yo no soy el dueño de la iglesia. Es Dios. Y la forma que tiene para mover a los hijos suyos es a través de su Espíritu Santo. Ojalá, hermanos, que esto que en esta mañana estuvimos pensando, leyendo, de Hechos 16, 1 al 10, nos haga pensar un poquito. No mucho, pero un poquito. Para cambiar quizás rótulos como padre griego, para que seamos hombres de buen testimonio, para que nos afirmemos en la palabra de Dios, para que podamos esperar el lugar que Dios nos dice. Y cuando Dios nos habla, estemos en forma inmediata a sus órdenes, aunque muchas veces esas cosas van en contra de lo que yo pienso. Dios nos bendiga.